We'll have we'll we'll do the regular show that we do, but in there somewhere will be. El cantautor estadounidense Roy Kelton Orbison nació y creció en Tennessee. Popularizó el sonido Nashville y posee una voz inconfundible. Millones de corazones se estremecieron cuando un hombre con traje negro y gafas oscuras subió al escenario cantando melodías desgarradoras. Roy Orbison, a quien Elvis Presley llamó en una ocasión el mejor cantante del mundo, es ese hombre. Componente integral de la industria musical. Es conocido por sus composiciones increíblemente complejas y sus baladas sombrías. La melancolía y el aislamiento que Orbison sintió durante gran parte de su vida se reflejan en su música. En una época en la que reina el machismo rudo, lo que le hace único no es solo su talento musical, sino también su capacidad para retratar la vulnerabilidad. ¿Qué fue lo que le impulsó a seguir adelante? Acompáñanos a explorar la vida de Roy Orbison y los impactantes descubrimientos, realizados en su mausoleo tras su apertura más de 3 décadas después de los hechos. Infancia y primeros años de Roy Orbison. Orbison llegó a este mundo en la tranquila aldea texana de Vernon el 23 de abril de 1936. Era hijo de Nadine Vesta Schultz y Orby Lee Orbison. Tuvieron 3 hijos en total. Mientras su madre disfrutaba con el arte y la poesía, su padre trabajaba como perforador petrolífero, luchando por conseguir un empleo estable tras la Gran Depresión. Como muchos otros que buscaban estabilidad durante los turbulentos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la familia Orbison optó por trasladarse en busca de mejores posibilidades. El sector de fabricación aeronáutica de Fort Worth sedujo a los Orbison, que se trasladaron allí en 1942. Orbison empezó a padecer astigmatismo a la tierna edad de 4 años. La dolencia tuvo un profundo impacto en su visión, apariencia y perspectiva de la vida. A los 6 años recibió una guitarra como regalo de cumpleaños de su padre y estudió el instrumento con Grady Lee, su hermano mayor. A la tierna edad de 7 años, Orbison ya había declarado que la música era el trabajo de su vida. ¿Qué fue lo que realmente cimentó el compromiso de Orbison con la música? ¿Qué papel desempeñó la Segunda Guerra Mundial en sus decisiones? Muy bien. Entremos en materia. La música country y el swing del oeste marcaron los primeros años de Orbison. El estilo único de cantar de Lefty Frizzell fue una inspiración para el adolescente Roy Orbison, que incluía a Frizzell entre sus héroes musicales. En honor al impacto de Frizzell, Orbison adoptó el nombre artístico de Lefty Wilbury cuando actuaba con los Traveling Wilburys. Pero la música country no era el único género que interesaba a Orbison. Las conmovedoras melodías de Hank Williams, las enérgicas melodías de Bob Will, los contagiosos ritmos de Moon Mulligan y las baladas intemporales de Jimmy Rogers le reconfortaron y le dieron ideas. Presenciar las apasionadas actuaciones de Ernest Tubb, que actuaba ante multitudes de Fort Worth desde la parte trasera de un camión, añadió profundidad a su educación musical. Un clima de intensa emoción y ferviente patriotismo impregnaba el devastado terreno de la Segunda Guerra Mundial. Orbison se sumergió en las intensas sesiones de canto en Fort Worth mientras era cercado por los soldados enemigos que se acercaban. En medio del tumultuoso ambiente bélico, la pasión de Orbison por la música se encendió, impulsándole a perseguir sus empeños musicales con inquebrantable voluntad y pasión. El variado paisaje cultural del oeste de Texas expuso a Orbison a una amplia gama de estilos musicales, como el Tex-Mex, el Western Swing y el Rhythm and Blues, entre otros. Orbison se nutrió de una gran variedad de fuentes que influirían en su enfoque creativo durante el resto de su vida, incluidas las obras sinfónicas de Mantovani y las sensuales melodías de la música cajún. La carrera musical de Orbison empezó cuando debutó en la radio a la tierna edad de 8 años, cautivando a los oyentes con su voz celestial. Como presentador del programa a finales de la década de 1940, Orbison demostró su talento maduro y su indiscutible magnetismo. Ganó un concurso radiofónico cuando tenía 9 años, y sus interpretaciones semanales de melodías encantadoras le valieron su propio programa. A pesar de la infancia aparentemente idílica de Orbison,
Sus padres les trasladaron a él y a su hermano Grady Lee a Vernon para protegerles de la epidemia de polio. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, los padres de Orbison regresaron a Vernon, iniciando un nuevo capítulo en su carrera musical. Cuando Orbison tenía 13 años, en 1949, él y algunos de sus compañeros, entre ellos el batería Billy Pat Ellis, el violinista bajo Slob Evans, el pianista Richard West y el mandolinista eléctrico James Morrow, formaron el Wink Westerners Ensemble. Como especialistas en el country y el swing del oeste y el jazz swing de Glenn Miller, presentaban un programa de radio semanal en la emisora Curb de Kermit, Texas, y actuaban con frecuencia en los honky-tonks locales. Un momento decisivo en la vida de Orbison se produjo en 1953, cuando él y sus compañeros de banda debutaron en una asamblea escolar y recibieron una oferta de $400 para actuar en un baile. Orbison formaba parte de un octeto vocal y de una banda de música. A los 15 años, optó por dar prioridad a perfeccionar su voz de cantante antes que convertirse en un guitarrista consumado. En 1953, la cadena KMED-TV de Midland, Texas, organizó un concurso de talentos en el que participaron los Wink Westerners. Fueron los afortunados ganadores del sorteo y pudieron pasar 30 minutos en un programa de televisión local. Orbison quiso sacar provecho de este logro, dirigiéndose al patrocinador del programa para que siguiera apoyando los conciertos del grupo. En consecuencia, los Wink Westerners empezaron a hacer apariciones semanales en KMED-TV los viernes. Por la noche y más tarde ampliaron su alcance a Cosa TV de Odessa los sábados por la noche. Por aquel entonces, Orbison empezó a teñirse el pelo de negro para combatir la timidez que le producía llevar gafas de montura gruesa. Orbison se matriculó en el North Texas State College de Denton tras terminar el bachillerato en 1954 con la intención de estudiar geología como plan alternativo en caso de que su carrera como cantante no se materializara. Pero no duró mucho en geología antes de decidir cambiarse a historia e inglés como carreras principales. Los antiguos colaboradores de Orbison, Ellis, Penner y Moore, coincidían en que la música era el trabajo de su vida. Penner y Moore acababan de presentarle su canción rockabilly Ooby Dooby, y Orbison estaba interesado en grabarla. El anuncio del contrato discográfico de su compañero de clase, Pat Boone, animó a Orbison a seguir su sueño de ser músico profesional, y se mantuvo comprometido con los Wink Westerners incluso mientras destacaba académicamente. En 1954, en una fiesta de Nochevieja, la banda estableció firmemente el rock and roll como su estilo musical, dejando atrás el country y el swing del oeste. El cambio de rumbo musical se produjo hacia el final del espectáculo, cuando empezaron a interpretar su repertorio habitual, pero terminaron con numerosas versiones de Shake, Rattle, and Roll de Bill Haley and the Comets. Orbison ya estaba decidido a ser músico cuando vio actuar a Elvis Presley en 1954, siendo estudiante universitario. La explosiva presencia escénica de Presley y sus provocadoras dotes de baile causaron un tremendo impacto en Orbison. El declive de los Wise Westerners. Orbison se trasladó al Odessa Junior College desde el North Texas State College al finalizar el semestre de primavera de 1955. En otoño de ese año, los Wink Westerners se disolvieron, lo que llevó a Orbison a formar una nueva banda llamada Teen Kings. Claudette Frady, la futura esposa de Orbison, era 5 años más joven que él. Se conocieron en una actuación de baile de los Teen Kings cuando ella tenía 14 años, en el estudio de Norman Petty en Clovis, Nuevo México. Los Teen Kings grabaron su primer sencillo, Ooby Dooby, en marzo de 1956. La nueva discográfica G-Well, con sede en Odessa, publicó este debut como la otra cara de su sencillo 101. Junto con Ooby Dooby en la cara, venía la versión de Elvis Presley de Trying to Get to You. Tras la publicación de Ooby Dooby por G-Well Records,
Orbison llegó a la conclusión de que un sello discográfico más importante habría sido más adecuado para distribuir el álbum. Para poner fin al acuerdo con G. Well, consultó a un abogado. Orbison consiguió primero una orden judicial para impedir que G. Well publicara el álbum, lo que dio lugar a conversaciones en las que el grupo consintió en devolver a la discográfica los gastos de producción. Tras este acuerdo, Orbison fue libre de buscar un nuevo sello para promocionar Ooby Dooby. Sin embargo, se encontró con otro obstáculo cuando Columbia Records rechazó una maqueta que había producido de la canción. Justo antes de que Orbison pudiera ofrecer la cinta a otro sello, Columbia Records hizo que uno de sus artistas, Sid King, sacara una versión de Ooby Dooby. Aún se discute qué llevó exactamente a Sun Records a fichar a Ooby Dooby. Las visitas de Johnny Cash en 1955 y 1956 a la zona de Odessa, que incluyeron una aparición en un programa de televisión local con los Wink Westerners, fueron citadas por algunos como cruciales. Mientras estaba de gira con Elvis en Texas, Cash supuestamente instó a Roy Orbison a ponerse en contacto con Sun Records para un contrato de grabación. Orbison dijo que cuando aceptó la sugerencia de Cash, el propietario de Sun Records, Sam Phillips, le dijo en tono despectivo que Johnny Cash no renunciaba a su sello discográfico. Pero tanto Phillips como el batería del grupo, Billy Pat Ellis, han puesto en duda el papel de Cash. Al menos 3 miembros de los Teen Kings afirman que su relación con Sun Records comenzó en abril de 1956, cuando el propietario de una tienda de discos de Odessa, Papa Holofield, le puso a Phillips la canción Ooby Dooby por teléfono. Posteriormente, Phillips firmó un contrato de grabación con los Teen Kings. Los Teen Kings fueron al estudio Sun de Memphis para volver a grabar Ooby Dooby con la esperanza de que Sun Records la publicara. Después de que Sam Phillips escuchara a la banda interpretar la canción, les firmó un contrato que duraría al menos un año. Sin embargo, pronto se encontraron con obstáculos, porque Phillips estaba más interesado en Carl Perkins como posible sustituto de Elvis Presley y las inclinaciones artísticas de Orbison eran más hacia las baladas emotivas que hacia las canciones rockabilly que Orbison prefería. En mayo de 1956, las canciones Ooby Dooby y Go 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 se publicaron como Sun Single 242, marcando un punto de inflexión que comenzó cuando Carl Perkins sufrió graves lesiones en un accidente de tráfico. Después, los Teen Kings emprendieron un alocado viaje por carretera a través del sur de Estados Unidos, tocando en los tejados de casas de proyección entre proyecciones de películas con Sonny James, Johnny Horton, Carl Perkins y Johnny Cash. Orbison, que se inspiró en Elvis Presley, actuó con energía para ganarse a los fans con su único sencillo de éxito. Canciones como Go 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 y Rock House fueron las incursiones de Orbison en la composición de canciones rockabilly. Ooby Dooby alcanzó el puesto 59 de las listas Billboard en junio de 1956, con 200 copias vendidas. Pero las canciones siguientes no obtuvieron buenos resultados, lo que marcó el principio del fin. Los Teen Kings estaban entre los artistas famosos que actuaron en el Overton Park el 1 de junio de 1956, junto a Carl Perkins, Johnny Cash, Warren Smith y Eddie Bond. Pero en ese momento, las tensiones aumentaban dentro de la banda, especialmente con Orbison. Elvis Presley era un fan del evento y de sus intérpretes. Jack Kennelly, otro miembro de la banda, dijo que Presley le felicitó, mientras que Orbison dijo que Presley le felicitó a él. Si se creía Kennelly, la banda se fracturó debido al inflado ego de Orbison, impulsado por sus ambiciones de éxito y apoyado por Sam Phillips. Cuando Orbison derrochó su primer cheque de los derechos de autor de la canción Ooby Dooby en un nuevo Cadillac púrpura y un anillo de diamantes, estaba claro que su fama iba en aumento. La desilusión con las giras llegó cuando la banda se enteró de que no podían pagar sus facturas con los ingresos de los conciertos. La carga financiera ya era pesada antes de que el contrato de la banda no incluyera nada sobre derechos de autor, BMI o compensación por emisiones de radio.
Los problemas financieros habían empezado a afectar a Orbison a finales de 1956. Norman Petty presionó a Orbison para que considerara la posibilidad de grabar en solitario, lo que provocó tensiones dentro de la banda. En diciembre de 1956, la banda se disolvió cuando las tensiones llegaron a un punto de ebullición debido a los rumores de cambiar de nombre a Roy Orbison and the Teen Kings. Sam Phillips dijo que los problemas de dinero eran los culpables de la ruptura de la banda, pero señaló que el egoísmo de Orbison y su tendencia a estar solo eran los verdaderos problemas. Como Sun Records no podía mantener a un solista sin banda, la ruptura supuso un duro revés para el contrato de Orbison con la discográfica. Como solista, Orbison se quedó en Memphis con su entonces novia Claudette cuando los Teen Kings se separaron. Phillips dejó claro que no dormían en la misma cama en su casa, pero sí vivían allí, incluso con la ayuda. Orbison se encontraba en una situación económica terrible y sabía que no podría salir adelante solo como artista discográfico, así que volvió al circuito de giras al cabo de unas semanas. Giras con Johnny Cash, Sonny Burgess, Eddie Cochran y Gene Vincent fueron algunas de las que Orbison realizó en esta época. Aunque Orbison tocaba una canción original al final de su actuación, la mayoría eran versiones. Orbison luchó al mismo tiempo contra una adicción a las anfetaminas y a los medicamentos para dormir. Orbison también se hizo amigo del entorno de Elvis Presley. Incluso en una ocasión llevó a la cita de Elvis Presley en su característico Cadillac púrpura. En lugar de llevar una banda completa al estudio de grabación Sun en agosto de 1957, Orbison llevó su fiel guitarra acústica y grabó varias canciones nuevas. Orbison renunció a su sueño de ser un artista discográfico después de que todo su duro trabajo en estos álbumes no produjera ningún éxito. Lo que más impresionó al presidente de Sun Records, Sam Phillips, fue su forma de tocar la guitarra. No de cantar. Claudette, la amante de 16 años de Orbison, le estaba esperando cuando regresó a su ciudad natal de Odessa, Texas, en otoño de 1957. El matrimonio se convirtió en tema de conversación entre ambos. Orbison conoció al cantante Joe Melson en Memphis y ambos trabajarían juntos en varios de los mayores éxitos de Orbison de principios de los 60. A pesar de que el productor de Sun Records, Jack Clement, pensaba que el estilo vocal de Orbison no encajaba bien con su balada The Clown, que solo tuvo una respuesta mediocre, Orbison siguió promocionando Claudette, una balada en la que llevaba trabajando desde principios de 1956, entre otros músicos que conoció en las giras, como reverso de su popular sencillo All I Have to Do Is Dream, que alcanzó el número 30 en marzo de 1959. Los Everly Brothers grabaron la balada Claudette en abril de 1958. Tras una disputa sobre los pagos por la balada Claudette de Nashville Records, Orbison puso fin a su relación con Sun Records. Tuvieron su primer hijo el 16 de septiembre de 1958. Después de que Orbison se casara con Claudette en 1957, Orbison derrochó en el nuevo Cadillac rosa más exorbitante disponible con los derechos de autor obtenidos de la versión de los Everly Brothers de la canción Claudette. La pareja acabó viviendo con los padres de Orbison en Wink debido a sus problemas económicos causados por los fastuosos hábitos de gasto de la pareja. Orbison dejó de grabar tras desilusionarse con su etapa en Sun Records. En su lugar, optó por recorrer el circuito musical de Texas, y en 1958 se tomó un descanso de 7 meses. Acuff Rose Music era una conocida empresa de composición que se dedicaba principalmente a la música country, y Orbison trabajó allí de 1958 a 1959. Su trabajo consistía en pasar días enteros escribiendo canciones, grabar maquetas y enviárselas a Wesley Rose, que intentaba conseguir contratos de grabación con otros grupos. Chet Atkins era famoso por su relación con Elvis Presley. Orbison trabajó con él y le admiraba mucho durante esta época. La discográfica RCA Victor fue otro de los objetivos de los esfuerzos de Orbison por comercializar grabaciones de canciones de otros compositores. Seems to Me, de Budlow Bryant,
Fue una de las canciones incluidas en esta colección. Bryant recordaba a Orbison como un hombre tímido y circunspecto que cantaba con cuidado y tentativamente, como si temiera lo que los demás pudieran pensar de él. Orbison encontraba a menudo consuelo e inspiración escapándose a su automóvil con su guitarra para componer canciones, mientras hacía malabarismos con las actuaciones nocturnas y las exigencias de la vida familiar en un apretado apartamento. Orbison conducía en Texas en 1958 cuando su amigo Anibai, compañero compositor Joe Melson, se presentó sin previo aviso en la ventanilla de su coche. Tras este encuentro fortuito, los dos empezaron a trabajar juntos para escribir música. En 1958 y 1959, Orbison visitó los estudios de Nashville de RCA Victor para 3 sesiones de grabación distintas, que dieron como resultado 7 temas. Paperboy y With the Bug fueron los 2 únicos sencillos que la discográfica aprobó para su publicación. Orbison fue recomendado al productor de Monument Records Fred Foster por Wesley Rose, que vio su potencial. En esta presentación se le presentó Monument Records, el sello discográfico que tendría un profundo impacto en la trayectoria profesional de Orbison. Una carrera en declive para Orbison. Según algunas fuentes, Orbison empezó a tener encuentros infrecuentes y casuales con fans hacia la segunda mitad de 1964. Al mismo tiempo, Claudette, su esposa, mantenía una relación con Braxton Dixon, el constructor de su casa. Al enterarse del adulterio de su esposa, Orbison despidió inmediatamente a Dixon y contrató a un carpintero para que le ayudara a terminar la casa. Orbison solicitó oficialmente el divorcio de Claudette a principios de 1965. Claudette, por su parte, dio a luz a su tercer hijo ese mismo año. 10 meses después de su separación, Orbison y Claudette volvieron a estar juntos tras reconciliarse. Orbison tuvo que tomar una decisión difícil a principios de 1965 tras una serie de singles fallidos y la expiración de su contrato con Monument Records. El cambio de Monument Records a MGM Records fue un movimiento que organizó el agente de Orbison, Wesley Rose. Cabe mencionar que la relación de Orbison con London Records de Decca en Europa no se había disuelto. Con el acuerdo de $1 millón con MGM Records, se esperaba que Orbison siguiera los pasos de Elvis Presley y se expandiera por el cine y la televisión. Cuando Orbison no estaba de gira, creando canciones o grabando, solía ver 3 películas en su tiempo libre. Su carrera dio un giro radical cuando se incorporó a MGM, uniéndose así a otros músicos de rock en declive. Como productor adicional, Wesley Rose asumió las responsabilidades de Orbison. En retrospectiva, Fred Foster podría haber culpado a Rose del fracaso comercial de Orbison en MGM. Bill Porter, un ingeniero, estaba de acuerdo, diciendo que el mejor trabajo de Orbison vino del RCA Victor A-Team de Nashville. Se vendieron menos de 200,000 copias de There Is Only One Roy Orbison, el álbum debut de Orbison con MGM. Muchos artistas de la generación de Orbison fueron marginados durante la invasión británica de 1964-1965, que cambió drásticamente el panorama de la música popular. Orbison tenía 28 años en 1964. El hecho de que Orbison estuviera obligado a publicar una cierta cantidad de álbumes y singles al año para MGM también influyó en el calibre de sus canciones. Tristeza en la vida de Orbison. Orbison se ofrecía con frecuencia a comprar coches que le llamaban la atención durante sus giras, lo que demostraba su profundo interés por la maquinaria. En 1966, durante una gira por el Reino Unido, se rompió un pie tras caerse de su motocicleta ante una gran multitud en un circuito de carreras. A pesar de tener el pie escayolado, pudo actuar aquella noche. En diciembre de 1965 confirmaron públicamente su reconciliación y su nuevo matrimonio, y su esposa Claudette le acompañó durante el resto de la gira por Gran Bretaña, inspirados por Elvis Presley. Orbison y Claudette sentían un profundo amor por las motocicletas.
Era habitual ver a Orbison compitiendo con otros conductores en su Ferrari y paseando en su Harley Davidson. Su atrevido estilo de conducción le hizo famoso. Claudette sufrió trágicamente un accidente de moto en Gallatin, Tennessee, el 6 de junio de 1966, cuando regresaba a casa desde Bristol, Tennessee, con su acompañante. En el accidente se vio implicada una camioneta. Tras salir despedida por los aires, fue trasladada al hospital en ambulancia. Sus lesiones, que incluían graves daños hepáticos, fueron finalmente fatales, y murió a la edad de 25 años, a pesar de los esfuerzos médicos. La MGM le encargó el papel principal de The Fastest Guitar Alive, y Orbison encontró consuelo en sus actividades creativas durante este tiempo de pérdida. Colaboró con Bill Dees para componer la música de la película. La película pasó de ser un western serio a una comedia. En esta reimaginación del papel de Orbison en la época de la Guerra Civil, interpreta a un espía del ejército confederado que debe coger y proteger un cofre lleno de oro. El biógrafo Colin Escott señaló que el hecho de que su personaje utilizara una guitarra como arma de fuego le dio la oportunidad de decir: podría matarte con esto y tocar tu marcha fúnebre al mismo tiempo. Lo que no era precisamente una afirmación creíble. La película fracasó en taquilla y recibió críticas negativas, aunque Orbison estaba satisfecho con ella. Ningún otro proyecto en el que participara Orbison llegó a buen puerto, a pesar de los planes iniciales de MGM de contar con ella en 5 películas. Aunque Orbison dedicó mucho tiempo y esfuerzo a la creación de CDs con música de Hank Williams y Don Gibson, ninguno de esos álbumes se vendió muy bien. La popularidad de la música de Orbison decayó a medida que avanzaba la era de la contracultura y grupos como The Doors, Jimi Hendrix y Jefferson Airplane ocupaban el centro del escenario. Aún así, mantenía la esperanza de su regreso, diciendo: no oía muchas cosas con las que pudiera identificarme, así que me quedé ahí como un árbol en el que soplan los vientos y cambian las estaciones. Y tú sigues ahí y vuelves a florecer. La última aparición de Orbison en el Top 100 fue con el sencillo de marzo de 1967, Cry Softly Lonely One, y no volvió a hacer otra hasta la década de 1980, el sábado 14 de septiembre de 1968. Mientras actuaba en Birmingham como parte de su gira por Gran Bretaña, Orbison recibió la terrible noticia. La terrible pérdida de sus 2 hijos mayores se produjo menos de 2 años después de la muerte de su esposa, Claudette, cuando su casa de Hendersonville, Tennessee, fue consumida por un incendio mientras él actuaba en un concierto en Bournemouth, Reino Unido. Orbison era incapaz de escribir canciones debido a su profunda tristeza. Los bomberos investigaron el incendio y determinaron que un bote de aerosol, que podía contener laca, era el probable responsable. Posteriormente, la casa fue vendida a Johnny Cash, cuya residencia en el mismo lugar también sufriría posteriormente un destino similar. Orbison y su amigo de la infancia, Bobby Blackburn, tuvieron varios encuentros sexuales con distintas mujeres durante su gira por Inglaterra en 1968. Utilizaban un calendario que colgaba de la pared del apartamento que tenían alquilado en Upper Brook Street, en Londres, para controlar la agenda de cada mujer. Mientras Orbison mantenía relaciones con otras mujeres por aquel entonces, conoció a Barbara Wellhonen, una chica alemana de 16 años, y quedó intrigado por ella. La boda de Orbison y Wellhonen tuvo lugar el 25 de mayo de 1969. Según a quien se pregunte, Barbara podía tener 17, 18 o 19 años. Sin embargo, Orbison tenía 33. Claudette y Orbison tuvieron a su hijo menor, Wesley, en 1965, y los padres de Orbison lo criaron. Roy Kelton nació de Orbison y Barbara en 1970, y Alexander nació de ellos en 1975. ¿Por qué Roy Orbison se quedó atrás en la industria musical? Orbison siguió sacando discos durante toda la década de 1970, pero ninguno de ellos fue un gran éxito. En 1976, sus álbumes llevaban 10 años sin aparecer en las listas de éxitos, y sus singles no habían conseguido mucho más que un puñado de éxitos moderados en Australia.
Debido a las escasas ventas en Estados Unidos, Orbison aplazó el lanzamiento mundial de varios álbumes de la década de 1970 como consecuencia del deterioro de sus finanzas, lo que le hizo dudar de sus propias capacidades. En 1973, abandonó MGM Records y consiguió un contrato efímero con Mercury Records para un álbum. Según Peter Lehman, el aura misteriosa de Orbison se intensificó cuando desapareció de la industria musical. Nadie prestó atención a su desaparición porque nadie sabía de dónde venía. Sin embargo, el impacto de Orbison no podía ignorarse. Nazareth, un grupo de hard rock, y Jim Capaldi fueron algunos de los muchos artistas que grabaron sus canciones. Graham Parsons y Emmylou Harris fueron algunos de los muchos que versionaron Love Hurts. Con su interpretación de Only the Lonely, Sonny James alcanzó el número 1 en las listas de música country. Bruce Springsteen solía terminar sus actuaciones tocando una de las canciones de Orbison, y la versión de Glenn Campbell de Dream Baby tuvo poco éxito. Orbison empezó a actuar como telonero de The Eagles, que habían sido la banda de acompañamiento de Linda Ronstadt en el pasado, después de que una recopilación de sus mejores canciones alcanzara el número 1 en el Reino Unido en enero de 1976. En 1977, Linda Ronstadt permaneció 24 semanas en lo más alto de las listas Billboard con su versión de Blue Bayou. Si esta versión no revitalizó su carrera, Orbison dijo que sin duda le devolvió la atención del público. En 1976, volvió a grabar Regeneration con Fred Foster y Monument, pero no le reportó más fama. Cuando Orbison enfermó a finales de 1977, se fue a Hawái para huir del frío. En enero de 1978 se sometió a un triple bypass coronario después de que los diagnósticos del hospital revelaran una obstrucción significativa de las arterias coronarias. Aunque Orbison se sintió revitalizado tras la operación, luchó con su peso durante el resto de su vida. Una nueva generación de oyentes se interesó por la obra de Orbison después de que la versión de Crying, realizada por Don McLean en 1980, se convirtiera en un éxito mundial. Su aparición en 1981 en The Dukes of Hazzard incluyó su canción Pretty Woman, y su dúo con Emmylou Harris en That Lovin' You Feelin' Again fue nominado a un Grammy. En su álbum de 1982 Diver Down, Van Halen versionó Oh Pretty Woman de Orbison en estilo hard rock, introduciendo su música a un público más joven y marcando el comienzo de un renacimiento de la carrera de Orbison. Aunque la estrella de Orbison se estaba apagando en Estados Unidos, descubrió un éxito inesperado en países como Bulgaria en 1982, cuando se vio rodeado de fans en Sofía hasta el punto de tener que esconderse en su habitación de hotel. El fallecimiento de Roger Daltrey. El 4 de diciembre de 1988, Orbison ofreció su última actuación en el Front Row Theater de Highland Heights, Ohio. Voló de vuelta a Hendersonville para pasar unos días de descanso tras el evento, ya que se encontraba fatigado. Después voló a Londres para rodar 2 películas más para los Wilburys ambulantes. El año siguiente tenía programadas giras por toda Europa y Estados Unidos. El 6 de diciembre de 1988, Orbison y su íntimo amigo y conductor de autobús, Benny Birchfield, se entregaron al pasatiempo de Orbison de comprar piezas para maquetas de aviones. Birchfield, que estaba casado con la cantante de música country Jean Shepherd, les recibió más tarde para cenar en su mansión de Hendersonville. Wesley y Orbison charlaron cuando Orbison hizo una visita a la residencia de su madre. Pero después de que Orbison fuera al baño, no volvió hasta pasados 30 minutos. Fue trasladado al hospital en ambulancia tras ser encontrado tendido en el suelo del baño. Lamentablemente, falleció de un ataque al corazón a los 52 años. En el cementerio Westwood Village Memorial Park, Orbison fue enterrado en una tumba sin nombre. Esta noticia sorprendió a muchos, pero Alex, el hijo de Orbison, acabó explicando que la culpa fue del largo retraso del proyecto. El éxito de Orbison perdura. En cuanto a las ventas de álbumes, Mystery Girl de Roy Orbison,
publicado póstumamente por Virgin Records el 31 de enero de 1989. Fue la guinda de su carrera. Orbison recibió una nominación póstuma a los Grammy por el single revelación del álbum, You Got It, que coescribió con Tom Petty y Jeff Lynne. La canción alcanzó el número 3 en el Reino Unido y el 9 en Estados Unidos. Rolling Stone alabó Mystery Girl, señalando que fusionaba magistralmente el sonido clásico de Orbison con una producción moderna, actuando como un emotivo homenaje a su legado. Cuando los Traveling Wilburys publicaron Voler 1, mantuvo su exitosa carrera, permaneciendo 53 semanas en las listas estadounidenses y alcanzando el número 3. Con su Grammy a la mejor interpretación de rock por un dúo o grupo, encabezó las listas de Australia y alcanzó el número 16 en el Reino Unido. Orbison logró una hazaña histórica el 8 de abril de 1989, cuando sus álbums Traveling Wilburys Vol. 1 alcanzó el número 4 y Mystery Girl el número 5, siendo el primer intérprete en morir y tener 2 álbumes en el top 5 de E.E.U., al mismo tiempo desde Elvis Presley. Los elogios póstumos a Roy Orbison alcanzaron nuevas cotas en el Reino Unido cuando el sencillo Mystery Girl y el álbum The Legendary Roy Orbison llegaron ambos al número 3. A pesar de la prematura desaparición de Orbison, el efecto de sus apariciones en los videos musicales de los Traveling Wilburys perdura. Su instrumento se sentaba en una mecedora junto a su foto enmarcada durante las partes de su solo vocal del video End of the Line, que se publicó después de su muerte y contenía conmovedores homenajes a su persona. El single King of Hearts, que incluía música de Orbison, se publicó el 20 de octubre de 1992. En 1996 se presentó un repaso exhaustivo de la legendaria carrera de Roy Orbison en The Very Best of Roy Orbison. Barbara Orbison supervisó la distribución de los álbumes de Roy Orbison Enterprises tras el fallecimiento de su marido. Tras el fallecimiento de Barbara en diciembre de 2011, sus hijos, Alex y Roy Kelton Jr., asumieron la dirección de la empresa. The Way Is Love fue una versión demo de la canción de Orbison que se incluyó en la edición de lujo del 25 aniversario de 2014 de Mystery Girl. La canción fue grabada en un reproductor de casetes estéreo alrededor de 1980 y en 6 y contó con la voz de Orbison con sus hijos tocando instrumentos y John Carter Cash produciendo. El legado de Orbison sigue resonando, con sus canciones atemporales y sus apasionadas interpretaciones que dejan una huella inolvidable tanto en los fans como en el mundo de la música. En colaboración con la familia de Roy Orbison, la Royal Philharmonic, la orquesta sinfónica más estimada de Londres, resucitó sus recuerdos musicales más entrañables en 2017, unos 30 años después de su muerte. El difunto músico, nacido en 1936 y fallecido en 1988, fue incluido en la lista de Rolling Stone de los 100 mejores intérpretes de todos los tiempos. La profunda voz de Roy Orbison cautivaba a las multitudes e incluso al propio Orbison, independientemente de la velocidad de la canción. Su voz masculina carece de grosor y calidez, pero posee una vivacidad que suscita una inesperada sensación de empatía. Sus canciones de tempo lento suelen incluir palabras y melodías que tocan la melancolía, el aislamiento y el colapso emocional. ¿Reflejaban las composiciones de Roy el profundo impacto de los trágicos acontecimientos de su vida? ¿Te sientes identificado con este comentario? Háganos saber su opinión dejando un comentario debajo del video. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que lo encuentres entretenido. Antes de irte, dale al botón de me gusta. Comparte el video y suscríbete al canal para no perderte ningún video.